Hola, ¿qué tal, Milagros? ¿Cómo Hola, andamos? profe, ¿cómo estás? Todo bien, Bien, bien. gracias. Qué bueno. Quiero pedir que compartas tu pantalla, por favor. Vamos a retomar Sí. nuestra clase. Bueno, perfecto. Nosotros habíamos avanzado hasta el caso 2. Creo que llegamos a ver también la parte de dividir pantalla. eh, y con la parte de dividir pantalla, la idea es hacer un poco el caso 3, porque el caso 3 todavía no llegamos a hacer, o ya hicimos. Todavía no, profe, hasta el 2 Bueno, nomás. perfecto. Entonces, vamos a volver a bajar la hoja para que el caso 2 quede fuera de nuestra vista, digamos, que solo quede el caso 3. Vamos a poner otra vez ahí en A14. Muy bien, vamos a vista, nos vamos a dividir, porque la idea es para este caso 3 y caso 4 usar dividir y no inmovilizar. Entonces, por eso nomás te voy a pedir que uses dividir. Bien, excelente. Entonces, con el caso 3 visible, nos vamos otra vez a nuestra base de datos de trabajo. Eso ya depende de cada uno, ¿verdad? Si quiere sacar los filtros para ver toda la base de datos o si quiere dejar nomás ahí, porque hay que acordarse que el filtro avanzado deja guardado el último filtro que se hizo, no sí, el último filtro que se hizo. Entonces, si yo quiero dejarlo filtrado, también voy a tener completa la selección de mi base de datos, ¿sí? Entonces, ya depende cómo uno se acostumbre a trabajar nomás, ¿verdad? Bien, entonces nos vamos a datos y en datos ingresamos en avanzadas, que es, digamos, nuestra herramienta actual para poder hacer el filtro. Y en ese momento ya vemos que él marcó desde A19 hasta G46, que es nuestra base de datos. El copiar a otro lugar vamos a marcar porque vamos a cambiar el lugar donde apareció el resultado del caso 2. El rango de criterios donde dice E6 a G9 ya no es ese. Por lo tanto, vamos a cambiar el rango de criterio, no el rango de la lista, sino que el rango de criterio. Eso vamos a borrar. Eso. Y se selecciona el caso 3 ahora, ¿sí? Bien. Ahora para copiar A también vamos a borrar ese lugar porque en ese lugar ya está la respuesta del caso 2 y lo que no queremos es que se encime una sobre otra. Y vamos a ir a ver cuál es la celda que queda disponible para ir a seleccionar para que aparezca la respuesta del caso 3. Entonces seleccionamos esa fila, le damos a aceptar y al darle a aceptar en la fila 67 entonces se tienen que ver los datos de ese caso, Puse bien, ¿sí? profe, ¿verdad? Sí. Pusiste bien, pusiste bien. Lo que no se ve al principio, porque todavía no le pusimos un formato de tabla, es el formato del caso 2, es diferente al formato del caso 3, ¿sí? Pero porque el caso 2 ya tiene nomás formato de tabla. En el caso 2 yo les había solicitado que se seleccione toda esa base de datos de respuesta del caso 2 y se le incorpore, o sea, se le diga a Excel que esa información no tenía encabezados, para ver nomás cómo Excel incorpora. Por eso tenemos arriba de los encabezados, tenemos los datos de columna 1 hasta columna 7 con los filtros. En este caso, en el caso 3 vamos a pasarlo otra vez a formato de tabla, pero ahora ya le vamos a decir que tiene encabezado esta información. Porque así en realidad tuvimos que haber hecho también en el segundo, en el caso 2, pero yo les pedí que ese cambio se haga. Entonces acá vamos a darle clic en tabla y una vez que le damos clic en tabla siempre él me va a consultar si tienen encabezado o no. Yo lo voy a dejar tildado en esta oportunidad a la casilla de verificación, le voy a decir aceptar y ahí es donde vemos que el caso 3 o la respuesta al caso 3 se tiene, o sea, se muestra también como formato de tabla y la idea es poder verificar ambas cosas, tanto las respuestas como la base de datos para los datos que pedimos filtrar. En este caso, el primer dato que vamos a controlar es Gustavo. Queremos ver cuántas veces aparece Gustavo tanto en la base de datos de la fila 19 como en la base de datos de la fila, ¿cuánto era? 76. Pero vamos, eso también tenemos que entender, que cuando nosotros le hacemos el filtro avanzado, él automáticamente le saca el filtro simple a nuestra base de datos que todavía no tiene formato de tabla en nuestra fila 19. Entonces, para ver y verificar esto que estoy diciendo, en el caso 4, vamos a ponerle un poco formato de tabla a nuestra base de datos. Entonces, vamos a seleccionar un ratito nuestra base de datos de la fila 19 para abajo y le vamos a poner formato de tabla también. Nos vamos entonces a insertar, tabla, le decimos que tiene encabezado, le damos a aceptar
esto ya quedó como formato de tabla. Entonces, cuando la información queda como formato de tabla, el filtro avanzado, cuando hace ¿cómo se llama eso? Cuando genera el filtro avanzado, no debería de eliminar el filtro de esa base de datos, pero vamos a verificar, ¿sí? O sea, pero eso en el caso 4 recién va a ocurrir. Ahora hicimos esto para poder corroborar los datos de Gustavo. Entonces vamos a filtrar nombre, vamos a pedir verle a Gustavo. Allá abajo también vamos a hacer lo mismo. En este caso hay 3 datos de Gustavo en la fila 67, no 76. Vamos a filtrar también Gustavo. Vamos a ver cuántos datos de Gustavo vinieron y vinieron efectivamente todos los que hay. ¿Por qué? Porque en el rango de criterio del caso 3, Gustavo está solo, curso dictado está vacío y costo también está vacío. Y eso hace que Excel entienda como que todos los registros del elemento Gustavo deben verse en el filtro. Bien, eso está controlado. Ahora vamos a ver lo de César. César tiene al lado curso dictado de seguridad industrial, por lo tanto, puede que se dé el caso que no estén todos los valores de César. Eso ya va a depender un poco de cómo están los datos cargados en mi base de datos para poder ver si hay menos o más, pero en este caso se verifican que hay 3 registros de César y solo uno vino, y el que vino es porque coincide con el curso dictado que está al lado del rango de criterio de César, seguridad industrial, y ese es el resultado que estamos viendo. Bien, perfecto. Y por último, vamos a filtrarle a Víctor para ver cuántos elementos de Víctor del total que hay en la base de datos vinieron en el resultado de la fila 67. Entonces, Víctor, y vinieron los 3. ¿Por qué vinieron los 3? Porque en curso dictado no se puso ningún dato, pero en el costo se puso 1.000.000 y justo los 3 de Víctor son de costo 1.000.000 y eso es lo que estamos viendo finalmente como resultado en el caso 3. Hasta aquí entonces el dato del caso 3. Vamos a ponernos otra vez. Espera un poco, mira, tu fila 58. Ah, claro, porque tiene una fila antes en la 57 donde están los filtros. No, me confundí nomás. Te iba a decir que se sacaron los encabezados o los filtros de los encabezados, pero en realidad es porque en la fila 57 estaban. No, perfecto, me confundí nomás. Bueno, ahora ¿qué vamos a hacer? Ahora, como le hicimos la división de pantalla, la parte de arriba dividida se mueve. Entonces nos vamos un ratito a hacer clic en la parte de arriba. No vamos a agrandar el tamaño porque es justito el mismo tamaño para el caso 4. Vamos a movernos nomás hacia abajo y cuando nos movemos hacia abajo, el caso 4 debe quedar justito en la misma cantidad de filas, ¿sí? Del caso 3. Por lo tanto, a lo mejor te tenés que mover en otra. Eso, ahí ya está, ahí ya está. Entonces el caso 4 puede quedar ahí mismo. Nos vamos a la parte de abajo y continuamos haciendo. Bueno, ¿qué es lo que queremos corroborar ahora? Que cuando nosotros hacemos para el caso 4 el filtro avanzado, los encabezados de la fila 19 de nuestra base de datos, que ahora ya es un formato de tabla, no deberían desaparecer. Eso es lo que quiero que controlemos, ¿sí? Entonces, vamos a entrar ahora en nuestro botón de filtro avanzado que estaba en datos. Entonces, nos vamos un ratito en datos, avanzadas. Y ahí, como siempre, está todo marcado. Eso no va a cambiar a 19G46, se mantiene. Lo que sí va a cambiar el rango de criterio, que ahora va a tener que ser, en vez de E10 a G13, va a ser de E14 a G17. Se puede seleccionar en cualquiera de las dos partes divididas, no hay problema. Tiene que ser ese rango el correcto. Nos vamos a copiar a otro lugar que no está marcado ahora. Y lo que aparece ahí abajo hay que borrar, porque en esa ubicación ya hay datos y le vamos a pedir al caso 4 que aparezca en la fila 76. Perfecto. Al darle a aceptar, vamos a Profe, que verificar. era solo registro único. Ese quiero que entremos en la ayuda de Excel para ver juntos, ¿sí? Porque yo en realidad nunca le di pelota a ese caso de solo registro único, por lo tanto quiero con ustedes, pero vamos a hacer primero el caso 4 y después vamos a entrar en la ayuda para mirar un poco qué es lo que muestra Excel, si le tildamos o no le tildamos, ¿sí? Bueno, en este caso aparecen 3 registros. Lo que habrá que ver de vuelta y ahora lo que quiero que observe es la fila 19. Vamos por un ratito a la fila 19
Porque la fila 19, cuando no tenía, ay, mira, un poco le saca otra vez, ok. Le saca Entonces, el filtro. sin tener formato de tabla, le sacaba los filtros. Y con formato de tabla también le saca los filtros. Pero eso sucede solamente en el rango donde se registra el filtro, o sea, donde se hace el filtro. No así los otros resultados del caso 1, 2, 3 y ahora 4 que ya tenían filtros. Entonces esos filtros no deben de desaparecer. Los que desaparecen son solamente los filtros de la base de datos donde se produce ese filtro, ¿sí? Bueno, entonces vamos a tener que ponerle otra vez los filtros nosotros con Control Shift 7, con Control Shift L, perdón, o con el botón de filtro para poder empezar a controlar de vuelta. Bueno, ¿qué es lo que vamos a controlar? Y así como estuvimos controlando de arriba abajo. Primero los costos de 1.000.000. Entonces vamos a costo, vamos a entrar ahí, vamos a filtrar 1.000.000 y vamos a ver qué resultados tendríamos que tener si filtramos los de 1.000.000. Bueno, los de 1.000.000 son 9, ¿sí? Pero ¿de qué ciudades son los de 1.000.000? Vemos que hay Villeta, Lambaré. Entonces voy a tener que cambiarle a Villeta, ¿sí? Entonces voy a filtrarle Villeta un ratito y me van a quedar 3. Bueno, y esos 3 probablemente son los que nos aparecen en el resultado de la parte de abajo, ¿sí? Hay que acordarse más que las dos partes se mueven dependiendo de en qué lugar nos movemos, ¿verdad? Y esos son exactamente los mismos datos que aparecen. Ahora, el tema es el siguiente. ¿Por qué ninguno de los otros datos aparecen como resultado? Bueno, eso es lo que vamos a controlar ahora, ¿sí? Bueno, vamos un poco un ratito en la base de datos en la fila 19. Vamos a hacer el filtro ahora de 150.000 que vemos que son, que es la siguiente línea del caso 4. Si entonces controlamos, no vemos ningún... Ah, pero eso es porque estamos en Villeta, entonces le vamos a sacar también a Villeta el filtro, muy bien. Le vamos a dar a aceptar. Y se tiene que ver todo de vuelta. Bueno, y costo 1.000.000 ahora, ¿sí? Le sacamos, perfecto. Espera, espera. Ah, No, 150 ahora, 150.000, perfecto. 150.000. Entonces, solo 150.000. Bien. Al darle a aceptar, vemos que son dos, pero quiero que notes que en cargo se solicita el cargo bombero, pero en cargo los de 150.000 no tienen bombero, son teniente primero. Por lo tanto, con esa otra información que yo estoy queriendo ver, es por eso que no aparece ningún resultado disponible. Solo con esto quiero dar a entender que esta sería una situación cuando nosotros buscamos elementos en columnas diferentes, pero que se encuentren en la misma fila en el rango de criterios. Si no hay coincidencia, no voy a obtener, digamos, resultados filtrados, ¿sí? Y evidentemente con respecto a Ñemby, que es la ciudad que también está en el rango de criterio en la misma altura del 150.000, los de 150.000 son de Asunción. Por lo tanto, hay dos motivos por los cuales no aparece ningún registro de 150.000 como resultado del caso 4, porque ninguno es bombero y ninguno es de la ciudad de Ñemby. Básicamente ese es el motivo y simplemente doy a entender de esa forma. Y bueno, y luego tenemos el de 100.000. El de 100.000, porque tampoco aparece el de 100.000. Vamos a ir a ver por qué no aparece el de 100.000. Entonces quiero que filtremos otra vez en la fila 19. Profe, pero ¿por qué Sí. acá te tira datos siendo que no es, por ejemplo, Ñemby? No, pero te tiró por la primera fila. Los datos que te tiró fueron por la primera fila. La primera fila de tu rango de criterio era costo 1.000.000, cargo ninguno y ciudad Villeta. Eso es lo que corroboramos Mm, primero. Lo que sí. primero corroboramos son esas tres filas. Los tres son de Villeta y los tres son de 1.000.000. Lo que vino, lo que cargamos después en el rango de criterio del caso 4 es lo que no se encontró, por eso no tenemos más nada después de esos tres. ¿Sí? O sea, ningún dato de 150.000 es bombero y es Ñemby, sino que eran teniente primero y Asunción, por eso no hay más datos. Y los de 100.000, que es lo que ahora quiero que corroboremos, es por qué no aparece ningún dato de 100.000. Porque el dato de 100.000, que ahora vamos a filtrar, ¿qué tiene con respecto a cargo? Con respecto a cargo en realidad no tengo ningún problema porque dejé vacía la celda debajo de bombero. Tengo segundo oficial, ¿sí? Pero con respecto a la ciudad yo pedí Lambaré y ellos son de Asunción. Por lo tanto, ninguno de los valores de 100.000 se muestra como resultado en el caso 4 y solamente tengo 3 elementos finalmente. Entonces, no significa que por tener yo bien construido el rango de criterio, todo lo que yo cargue en el rango de criterio yo finalmente voy a ver como resultado. No, solamente aquellos datos que
coincidan con lo que cargo en cada fila, porque ojo que si bien en este ejercicio nosotros ya encontramos los cuatro casos construidos, para hacer uso del filtro avanzado, nosotros vamos a tener que construir de cero esos rangos de criterios. Por lo tanto, vamos a tener que atender eso. ¿Qué es lo que cargamos en cada fila? Si en la fila cargo un solo valor y no cargo más en las otras columnas otro valor, entonces todos los registros de ese elemento son los que se van a ver como resultado. Ahora, si en el momento que cargo en la misma fila datos, la coincidencia plena de esos elementos van a ser los que yo voy a ver como resultado. Por eso Villeta y 1.000.000 vemos 3 de los, creo que había 9, ¿sí? Porque los otros, o creo que eran 6 nomás, ¿verdad? Los otros 3 eran de otra ciudad, creo, no sé de qué ciudad eran. Podemos volver nomás a mirar eso, ¿sí? Entonces, eso es lo que tiene como característica el filtro avanzado. Uno, necesito construir, antes de usar el filtro avanzado, un rango de criterio. ¿Qué es el rango de criterio? Es el sector donde voy a tener que volver a escribir los encabezados, tal cual como tiene la base de datos y los elementos así tal cual como aparecen en la base de datos original que quiero filtrar. Solo así yo voy a poder hacer el filtro. Ahora, una vez que ya construí mi rango de criterio, ¿qué es lo que tengo que cargar en mi rango de criterio? Para cada columna o para cada encabezado, los elementos que quiero filtrar. Pero si voy a tener encabezado en la misma, o sea, elementos en la misma fila, esos elementos deben aparecer así, tal cual, en la base de datos para que se visualicen. Si no aparecen es porque no hay coincidencia en la aparición de los elementos, así tal cual como cargué en la misma fila. Por eso ocurrió lo del caso 4 que no aparece ningún registro de 150.000 y ningún registro de 100.000. ¿Qué vamos a hacer ahora? Como hasta acá nosotros ya encontramos hasta el caso 4 construido, vamos a trabajar como si fuese que estamos con nuestra información. En nuestra información nosotros no tenemos un rango de criterio. Entonces vamos a construir un caso 5, ¿sí? Pero nosotros no vamos a ver que es el caso 5. Bueno, primero no vamos a usar este tema de divisoria. Si querés le puedes marcar ya el caso 4 en amarillo. Porque ya terminamos, ¿sí? Pero ahora lo que vamos a hacer es, le vamos a sacar la divisoria. Para la divisoria le puedo hacer doble clic nomás sobre la raya, va a desaparecer. Si querés podés ver la fila 19 completa, es decir, sin filtrar la fila 19, porque ahora vamos a trabajar con un rango de criterio que nosotros nos vamos a crear. Entonces, nos vamos hasta la columna I. En la columna I arriba mismo, seguramente va a estar el peso, a veces podemos eliminarle nomás. Quiero que nos vayamos hasta arriba. No, no está luego, ya le eliminamos luego. Bueno, perfecto. En I1, quiero que hagas la carga de tu nuevo rango de criterio. Ojo, este va a ser el caso 5, ¿verdad? No hace falta poner caso 5 ni nada. Ahí lo que quiero que escribamos son, y vos vas a elegir, Milagro, 3 encabezados que vos vas a usar para tus filtros. No importa el orden, no importa que escriba primero costo, después cargo y después código, por ejemplo, o viceversa. Acá lo que se tiene que escribir son los mismos caracteres nomás, no importa si está en mayúscula, en minúscula, no importa el formato. Entonces, elegí nomás vos los 3 que vas a usar. Perfecto. Debajo de código, quiero que elijas un código que vos querés ver filtrado, ¿sí? Entonces puedes ir a mirar un ratito qué código hay y usar uno de esos. Inclusive se puede copiar y pegar nomás, ¿verdad? Para no tener diferencia en la escritura. No sé, se te fue la mano y le pusiste un carácter más o un carácter de menos. Entonces, para que no haya ese problema de copiar y pegar y listo. Inclusive eso también pudimos haber hecho con los encabezados, digamos, ¿verdad? Copiar, pegar y ya estaba, ¿verdad? Bueno, ahora, lo que voy a dejar a tu decisión también es si lo que vas a poner en la misma fila van a ser elementos de cargo y costo o le vas a dejar solamente a ese código sin cargo y sin costo. Eso ya dejo a tu criterio, como vos quieras usar tu filtro avanzado, vas a tener que entender que si querés BL02 con cargo X o con costo X, vas a tener que ir a ver qué códigos coinciden para poder pegar también en la misma fila. Si vas a querer todos los registros de BL02, entonces costo y cargo van a tener que quedarse vacíos para que eso sea lo que te traiga completo, digamos, en el resultado. ¿Cómo Profe, ¿podemos vamos a dejar hacer? solo código? Dale, ya está. Código vamos a dejarle solo. No le vamos a poner nada a cargo y a costo. Bueno, para el siguiente. ¿Qué querés cargar? ¿Querés cargar cargo, costo, código o cuál vas a cargar? Pero acordate que ya vas a tener que hacer en la siguiente fila, en la fila de... ¿Qué fila? En la fila 3 ya, ¿sí? En la fila 3
Ahí vas a tener que, y ahí ya depende otra vez de vos, o dejarle vacío a código y ponerle cargo. Vas a ver nomás qué cargo hay y te puede ya copiar y pegar, por ejemplo, o escribir de vuelta, no hay problema. Ok, bomberos, de lujo. Entonces, BL02 en código para cargo bombero. Entonces van a venir todos los códigos de BL02. Si le dejas la fila así tal cual a bombero, van a venir todos los registros de bombero. Y si abajo de bombero, en la fila 4, le escribís en la columna costo, el costo que querés ver, te van a venir todos los costos que coincidan con el valor que vos vas a escribir, digamos, ¿verdad? Ve nomás qué costo vas a escribir ahí para poder escribir o copiar y pegar ese valor, ¿sí? Ok, perfecto. Bueno, vamos a suponer que hasta ahí está construido nuestro costo, nuestro registro, ¿cómo era? Nuestro rango de criterio. Ese nombre tiene rango de criterio. No hace falta ponerle ningún formato. Él en realidad no observa formato, no observa mayúscula, minúscula. Tienen que ser nomás los mismos caracteres y tienen que reproducirse, digamos, los encabezados y los valores de forma correcta. Nada más que eso. Bueno. Y ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Como hasta acá siempre llevamos a pegar en la columna A y en las filas que queden en la columna A. Ahora vamos a sacarnos de la columna A y vamos a ponernos en la columna I o en la columna J, por ejemplo, ¿verdad? Para ver nomás que también puedo pegar en otro lado que no sea solamente la columna A. Bueno, y vamos a empezar. Siempre nuestra base de datos está ahí, en la misma fila 19, y de ahí vamos a filtrar con este rango de criterio y vamos a pegar un poquitito más abajo nomás los resultados. Bueno, arrancamos. ¿Dónde tenemos que estar posicionados para irnos a nuestro dato? Entra un poco en avanzada, en esa posición vamos a ver si entra. Sí, acuérdate que no importa la posición donde estés, él siempre te va a mostrar el último filtro hecho, por lo tanto ya te muestra luego que está seleccionado desde A19 a G46, eso no va a hacer falta cambiar. Lo que sí va a hacer falta cambiar el rango de criterio, ya no empieza en la columna E, sino ahora empieza en la columna I, va a ser entonces desde I, ¿cuánto es? I1 hasta K4, perfecto. Copiar A va a tener que seleccionarse ahí abajo de filtrar listas y moverla a otro lugar. Ahí primero se borra ese dato que está cargado porque era el anterior. Y ahora nos vamos a elegir algo cerca de nuestro rango de criterio, que puede ser la fila I, perdón, la celda I algo o H algo. Y no sé, puede ser ahí, por ejemplo. Eso. Y 6. De lujo. Al darle a aceptar, vemos que estos son los datos de acuerdo al filtro que nosotros cargamos en nuestro rango de criterio que coinciden con lo que cargamos. Y de vuelta el mismo método de control. Vamos un poco a seleccionar estos resultados. Vamos a ponerle en formato de tabla o filtro simplemente. Formato Igual tabla. nomás. No, igual nomás. ¿Por qué dijimos que usamos el formato tabla? Porque con formato tabla podíamos tener dos filtros al mismo tiempo, ¿verdad? Si no Ujú. tenemos formato tabla y queremos usar solo filtro, ese iba a ser el inconveniente, que íbamos a filtrar uno y se va a desfiltrar el otro y así sucesivamente, ¿sí? Pero no importa, ahora estamos corroborando. Bueno, BL02 nos trae 3 elementos, vamos a ir a mirar un poco en la base de datos cuántos códigos BL02 hay para verificar nomás que nos trajo todos los elementos, ¿verdad? Entonces hay que poner el filtro ahí a ese. Eso. BL02, entonces vemos que son 3. Entonces 3 de 3, listo. Siguiente valor era bombero, ¿verdad? Que era cargo. Entonces habrá que ver cuántos bomberos hay en la base de datos y cuántos bomberos nos trajo. En realidad tiene que traernos toditos. ¿Cuántos son? Son 9. Bueno, vamos a mirar un poco 9. si hay 9 bomberos en nuestra base de datos. Eso. Y ahí hay 3, sí. Son 9. 9, perfecto. Entonces tenemos visible todos los bomberos. Y por último, los de 200.000. ¿Cuántos de 200.000 hay y cuánto nos trajo? 3. Verificamos eso en la base de datos y si hay 3, entonces estamos... De hecho que este tema de la prueba es simplemente porque es una herramienta nueva que estamos aprendiendo a usar. Queremos ver cómo trabaja, conocer un poco cuáles son las características, por eso nada más el control. Pero eso es lo que vamos a encontrar cuando usemos esta herramienta de filtro avanzado. Y la construcción previa al rango de criterio es la clave, básicamente, ¿sí? Porque no me sirve de nada entrar a la herramienta y si no tengo el rango de criterio construido, empezar a construir en ese momento desde adentro de la herramienta no se puede, entonces sí o sí tengo que construir previamente para poder obtener este resultado. Bueno, perfecto. Y eso es lo que estamos viendo
con esto entonces terminó lo que tiene que ver con el filtro avanzado. Eh, Hay gente que usa, hay gente que prefiere, al conocer esta herramienta, prefiere no usar el otro porque se acostumbra más a usar el filtro simple. Pero nada, está disponible la herramienta, yo les muestro, si quieren y se animan, ya saben cómo funciona, entonces ya queda a criterio de ustedes poder usarlo, ¿sí? Bueno, ahora esta pestaña filtro avanzado, si no hay otra pregunta, de repente alguna consulta, alguna duda por parte de ustedes, adelante puedo contestar. Ah, y vamos a ver ese tema del filtro, no, ¿cómo era? Registros únicos. Vamos un poco a la ayuda un ratito. Allá en la pestaña ayuda, un ratito vamos a entrar para ver nomás cómo funciona esto. Entra en ayuda, otra vez tiene un botón de ayuda que está ahí, un círculo azul con la, el signo de interrogación de color blanco. Ahí quiero que escribas, ¿cómo era que decía? Registros únicos, filtro avanzado, algo así quiero que escribas como para que nos traiga esa información. No sé nomás si se está conectando a internet para poder bajar la ayuda de internet o qué. Pero suelen haber versiones que la ayuda ya está cargada en caché, por llamarla de alguna forma, y hay otras que se conectan a internet para poder descargar. Entonces eso va a depender un poco de cuál es la versión. Ahí entonces quiero que escribas registros únicos, filtro avanzado. Así pone. Registros únicos, filtro avanzado. Entonces vamos a ver que allá dice escribir nomás todo. Y dale enter y vamos a ver a dónde te tira. Avanzado, pone. Escribir nomás todo. Enter. Y vamos a ver que. Bueno, ahí dice, por ejemplo, filtrar valores únicos, quitar valores duplicados. Ese no es. Formas de. Espera, ¿qué? Formas de. Filtrar valores únicos, quitar valores duplicados son dos tareas similares. Creo que te presentan en la lista de valores únicos, sin embargo. Filtrar por valores. Dar valores únicos entre duplicados, usar caracteres comodín. No le encuentro a ninguno. Andate un poco más abajo. Usar caracteres comodín, power pivot, no. Hasta ahí llegó, ¿verdad? Vamos a entrar en el primero entonces. Pues me parece que no hay más. Función unidad, función sí. No, andate nomás al primero. Entra un poco en el primero, vamos a ver que si coincide con lo que estamos buscando o no. Entra un poco y vamos a mirar. Dice, filtro avanzado. Ahí está, para filtrar valores únicos. Eso es lo que queremos ver. No hay manera de filtrar valores únicos y quitar valores duplicados. Para quitar valores duplicados, haz clic en herramientas. Ok. Ahí te muestra nomás dónde te tenés que ir. De hecho, nosotros ya conocemos dónde. Si querés, puedes ir bajando en chiquitito para ir mirando. Pero ahí entra, por ejemplo, en otro lado. Entra en, o sea, te muestran las dos opciones. Una es con filtro avanzado y otra es con quitar duplicado. El que nosotros queremos conocer ahora es el filtro avanzado. Entonces, baja un poquitito más. Él te está mostrando más en qué lugares puedes ver eso. Para resaltar valores únicos duplicados, ese es formato condicional. Esa es otra cosa, ¿verdad? Obtenga información sobre cómo filtrar valores únicos, quitar valores duplicados, filtrar valores únicos, filtrar valores únicos. Ese para mí, ¿qué es? Filtrar valores únicos. Entramos por ahí un ratito. Ahí, vamos a ver qué nos dice. Dice, filtro avanzado en el cuadro emergente, filtro avanzado realiza una de las siguientes acciones, baja un poquitito más para filtrar el rango de celdas o tabla en su lugar, para copiar los resultados. En ningún momento nomás nos muestra, allá dice, compruebe solo registros únicos y a continuación, clic en aceptar. Ahí dice que los valores únicos del rango se copiarán en la nueva ubicación. Los valores únicos. Bueno, vamos a verificar un poco de la siguiente manera. Se supone que él quiere que solamente nos muestre el valor único. Yo entiendo de la siguiente manera. Si, por ejemplo, se repiten datos, él tendría que mostrarme no el repetido, sino el valor único nomás. El que solamente aparece una vez con esa casilla de verificación tildada. Pero acá, cada elemento que hicimos entre los casos 1 al 4, la mayoría se repite, no, a no ser que haya un solo elemento que una vez nomás apareció. Entonces, es lo que traería en el filtro, es solamente el caso único, no el repetido. Vamos a verificar si podemos hacer eso. Dale nomás cerrar a la ayuda. Voy a tratar de mostrarte qué es lo que significa esa casilla. Entonces, a ver, hasta acá tiene que ser algo donde aparezca un solo registro y no haya repetidos, básicamente, ¿sí? Podemos ver un poco, o sea, ese rango de criterio del caso 5 que nosotros creamos, generarle un poco ahí al lado de BL02, al lado de BL02 en cargo, tenemos que escribir un cargo que solamente pero el tema es que no vamos a notar ninguna diferencia, pues.
Anda un poco ratito en tu fila 19 y sacale ese filtro de 200.000. Vamos a buscar uno que pueda generar un registro único y que aparezca. Anda un poco filtrar un ratito BL02, ya que es el dato que tenemos en nuestro rango de criterio 5 nomás. BL02 un ratito, vamos a mirar. A ver. El tema es que si le pones, tiene que ser uno que traiga, no sé si por ejemplo le ponemos primat, me va a traer uno porque es único, pues. Sí. Por eso a mí no me hace sentido esa casilla de verificación, porque casi siempre cuando nosotros queremos usar, le ponemos ya al Hay lado qué valor varios. queremos y ese nomás lo el Sí. que nos va a traer, no nos va a traer luego otro, ¿verdad? Por eso casi Ujú. nunca yo entré a buscar eso, pues me imagino que cuando solamente ocurre una vez y no hay repetido, entonces de todos los filtros que vos le pediste, el que aparece una vez nomás el que te va a traer. Algo así yo entiendo, ¿verdad? Pero como nunca usé, entonces por eso nomás, es por eso que te explico de esta forma, digamos, ¿verdad? O sea... Eh, pero fuera de no usar esa casilla de verificación, ya se entendió cómo funciona el filtro avanzado, digamos, ¿verdad? Es para cuando solamente quiero aquel que aparece una sola vez y que no se repite. Básicamente sería esa nomás la diferencia del valor que yo tendría que... Acá no tengo nomás ninguno que aparezca una sola vez y no se repite porque tenemos varios códigos. Pero podemos probar. Viste que primat, por ejemplo, aparece una vez con BL02. No se repite eso. Anda un poco ponerle encargo primat un ratito. Ahí, primat. Bien. Y ahora vamos a hacer debajo de ese resultado, no se puede ser la fila 10, en la fila 17 vamos a pegar. Entonces, entrar nomás en datos avanzadas. Un ratito. Datos avanzadas. Vamos a pedirle... Ahí, por ejemplo, el rango de la lista dice I6. Ese en realidad no es nuestro rango de la lista. Vamos a borrarle a ese. Vamos a ir a seleccionarlo otra vez ¿cómo se llama? La fila 19. Ah, Entonces, la fila no. Sí, 19. porque ese pues nuestra base de datos que queremos filtrar, pues va a ser, ¿verdad? Entonces va a ser desde la columna A, 19, hasta... Le saco el filtro, profe, ¿verdad? O Sacarle igual más. toma. Igual no me iba a tomar, ¿sí? Pero sacarle más, no hay problema. Entonces, avanzadas. Borrarle ese I6 a O15 y anda a seleccionarle al A19 hasta el final, hasta G67, no me acuerdo cuándo era, G46. Ahí dice tabla 4 todo, no importa, dejarle nomás así. Después rango de criterio, I4, acá 4, I4, no, I4 era, no era I4, I1 acá 4. Ese sí está bien, perfecto. Eso, muy bien. Se llama criterio y después copiar a va a ser, le borramos eso y va a ser desde ahí, perfecto. Y tildarle ese solo registro único, vamos a ver qué muestra, ¿sí? Al darle a aceptar, y mira, prácticamente ninguna diferencia, no, o sea, con tildando ese o sin tildar ese, te muestra el mismo valor. Pero ve un poco con BL02, porque BL02 lo que fue nuestra modificación. BL02 y vienen los tres otra vez, no te muestra solamente... Sí, los tres vienen. Pero me parece raro, che. Porque en realidad tuvo que haber venido. Ah, a tu primat vos le pusiste. Espera un poco. Estoy pensando, hermano. No le pusiste ni un espacio después de la letra T, ¿verdad? Ahí donde escribiste primat. No. No, Está profe. bien, está bien, está bien. Por eso, no. Te pido disculpas que no quede claro, digamos, esta explicación. No, Yo te tranqui. repito, yo no suelo utilizar, pero sospecho después de leer la ayuda que es para pedir valores únicos. Ahora, como ahora no nos está mostrando nada diferente, entonces me confunde más que me aclara, digamos, ¿verdad? Pero hasta Sí, aquí está bien. Quiero que cambie el color de la pestaña. No sé si ya cambiaste luego. Quiero que ahora pasemos a cambié. subtotales y vamos a ver un Profe, ¿te poco. puedo pedir 2 minutitos para irme al Sí, sanitario? sí, por favor, adelante, adelante, sin problema. Pasa nomás. Voy un ratito. Voy a compartir yo lo que es, ¿qué tal, profe? Lo que es Dale, hola subtotal. Enrique. Dale. Compartir nomás. Mila, creo que se fue ya. Ok. Mila. No, Justo, no, justo me ahora. Ándale. dale, súper.
Bueno, perfecto. ¿Qué es lo que es subtotal? Subtotal es una herramienta que se usa para realizar resúmenes rápidos. No es lo más tan práctico cuando uno ya manejó tabla dinámica, por ejemplo, ¿verdad? Pero es una herramienta, ¿verdad? Puede haber veces que uno mire una planilla y encuentre que no es igual a la planilla normal. ¿En qué sentido? En que aparecen algunos grupos y pueden ser grupos en fila o grupos en columna, pero cuando uso la herramienta subtotal, los grupos que se pueden ver son solamente grupos de fila, no puede haber grupos en columna. Si al ver una planilla yo veo grupos de fila y grupo en columna, quiere decir que el que se hizo grupo en columna se hizo a través de la herramienta agrupar. Pero la herramienta subtotal solamente muestra grupos en fila cuando la información se encuentre dispuesta para poder agrupar. Entonces, ¿qué significa esto de que se encuentre dispuesta para poder agrupar? Que primeramente yo necesito, antes de usar la herramienta subtotal, ordenar la información que yo voy a necesitar ver agrupado. Y voy a explicar de la siguiente manera. Por ejemplo, quiero que mire ahora mismo la columna nombre. Quiero que veas que aparecen ordenados aparentemente. Cintia aparece en un grupo, César otro, Víctor otro. Ojo que cuando digo grupo es los valores que están todos juntos nomás, ¿verdad? Mira la Paola después de Víctor, pero después de Paola aparece Guillermo. Y después de Guillermo aparece otra vez Paola. Entonces quiere decir que si en este momento yo hago grupos por nombre, Paola no va a aparecer en un solo grupo, va a aparecer en más de un grupo. Y si hay otro grupo de nombres que se está... espera un ratito. Me saltó un mensaje acá de... Espera, que de Zoom, donde me dice que se va a desaparecer el... Espera un ratito, creo que pasó. Bueno, sigo nomás. Si por ahí se corta, vamos a volver a entrar y continuamos, ¿sí? Bueno, en este caso lo que quería explicar nomás es que si yo no ordeno mi base de datos, cuando yo hago mi grupo de subtotal, voy a ver más de un grupo por nombre. El ejercicio en realidad acá me está pidiendo que con la herramienta subtotal yo pueda hacer un informe por nombre en donde vea el total general, el promedio, el máximo y el mínimo. Pero a propósito, vamos a no ordenar y vamos a seleccionar nomás ya toda la base de datos. Quiero que seleccione toda la base de datos desde código hasta el último dato, por favor, Enrique. Y vamos a hacer la visualización de la herramienta subtotal para entender qué es lo que es la herramienta subtotal. Bueno, una vez que seleccionamos toda la base de datos, quiero que nos vayamos al botón que está en datos, en las cinta de opciones en datos, a la derecha. Vamos a ver que el último botón dice subtotal. Entonces, en ese botón vamos a hacer clic y vamos a ingresar y vamos a ver que hay varias opciones para para seleccionar, pero vamos por partes, ¿sí? ¿Qué significa el primero de arriba? El primero de arriba dice para cada cambio en y me muestra toditos los encabezados en una lista y esto se tiene que entender de la siguiente manera. Para cada cambio en va a ser la columna en la cual yo quiero que Excel se fije y controle uno a uno los elementos de esa columna. ¿Por qué? Porque cuando él controla el primer elemento, va a verificar si el primer elemento es igual al segundo elemento. Si es igual al segundo elemento, va a seguir pasando. Y él va a ir buscando en el momento que cambie ese elemento en la columna que yo selecciono. Como a mí me están pidiendo un resumen por nombre, yo voy a tener que seleccionar nombre. Entonces, en esa lista encuentro nombre, selecciono. En la columna nombre, él va a hacer el control uno a uno de los elementos. Y cuando él encuentra que cambia el nombre, es decir, eso de Cintia a César, ahí él va a hacer algo. ¿Qué va a hacer? Va a insertar una fila vacía. Y al insertar la fila vacía, le va a insertar esta función, la que yo voy a dejar acá en usar función. Usar función ahora mismo me da por defecto suma. Y ahí es donde yo también, si entro al botón, voy a ver que hay una partida de funciones diferentes que yo puedo utilizar. Lo que no me va a hacer nomás Excel es ponerme varias funciones al mismo tiempo. Eso es lo que no hace. Pero sí me puede dar una función por vez, digamos, ¿verdad? En este caso yo voy a dejarle a la suma y listo. Lo que viene después es en qué columna yo quiero agregar los subtotales, porque la fila entera vacía ya va a insertar, pero ahora lo que yo le tengo que decir, en la fila vacía, en qué columnas de todas las que tengo yo quiero que vos me pongas un subtotal.
En realidad yo puedo ponerle todas si quiero, ¿verdad? Pero el problema de ponerle todas es que aquellas columnas que no tengan número no me va a poder sumar, digamos, ¿verdad? Entonces, y solo para ver que esto que estoy diciendo es cierto, él ya tilda el que intuye o el que verifica que tiene número y que él te va a poder sumar, por eso ya te marcó costo, pero los que no tienen número, él no te marca, pero vamos a suponer que yo igual quiero marcar. Entonces, a propósito, vamos a marcar, la columna que está al lado de costo es, creo que estado, no sé si es estado, pero no importa, seleccionar más, sí, estado, de tilda de estado también. Bueno, entonces, esta parte se refiere al lugar donde él va a insertar y va a insertar la suma para esa columna o para ese rango del grupo que está separando en su control uno a uno de la columna nombre. Pero hasta ahí vemos eso. ¿Qué vemos después? Más abajo hay 3 casillas de verificación. Una está tildada. La que está tildada dice reemplazar subtotales actuales. Ahora, como es la primera vez que voy a hacer un subtotal, no me sirve de nada, porque como no tengo, no me puede reemplazar nada y me es indistinto marcar o no marcar. Pero cuando luego tenga subtotales, ahí sí eso va a tener importancia, porque si está tildado, él va a reemplazar el anterior por el nuevo, y si no está tildado, en vez de reemplazar, va a aumentar subtotales para el mismo grupo, pero eso vamos a entenderlo al final, ¿sí? Ahora mismo le puede dejar nomás tildado, no pasa nada. El siguiente dice salto de página entre grupos. Salto de página entre grupos es para que cada grupo que yo pueda ver partido dentro de mi base de datos se pueda visualizar en el momento de imprimir en una página diferente, pero me sirve solamente para la impresión. Entonces, si yo voy a imprimir, me va a servir, pero si no voy a imprimir y puedo dejar nomás sin marcar también. Podés marcar también para poder mostrarles en qué momento yo voy a mirar eso, ¿sí? Y por último dice resumen debajo de los datos. Resumen debajo de los datos ya va a depender de cómo vos querés presentar tu información, porque hay gente que presenta, por ejemplo, el total arriba de los grupos y hay otros que presentan el total abajo de los grupos. Si yo quiero presentar abajo de los grupos, voy a tener que tildar. Tildar nomás. Y vamos a mirar cómo es cuando se tilda y cómo es cuando no se tilda. Por el momento ya está listo. Vamos a darle a aceptar. Y al darle a aceptar, él va a empezar a hacer ese control, ¿verdad? De la columna nombre, va a empezar a mirar uno a uno. En el momento que hay un cambio de nombre, pum, inserta una fila vacía y te pone 2 funciones suma en la columna G y en la columna F. Y así hace al final de toda la base de datos y nosotros vamos a ver que hay un cambio en la visualización de la información, pero también ocurrió algo a la izquierda de los números de fila. Aparece en la estructura. No sé si nosotros ya hicimos el ejercicio de agrupar y ordenar y agrupar en algún momento. ¿Recuerdan ustedes? Andate un poco entre tu pestaña, un poco más hacia tu izquierda, por favor, Enrique. Con la flechita esa de el que nos va a ir a mostrar las pestañas que están en verde, pero las que están más hacia la izquierda. Andate un poco más hacia la izquierda, por favor. Esa. Tiene que haber, vamos más. Tiene que haber uno que diga agrupar. Ahí está, ordenar y agrupar. Entramos un ratito en ese para refrescar la memoria nomás. Al entrar en ese, nosotros en este ejercicio, quiero que notes que hicimos grupos de columna y vemos arriba de la columna ABC los botones 1, 2, 3. Y a la izquierda de las filas también hicimos, insertamos grupos de filas que son los botones 1 y 2. Pero ojo, que esto nosotros insertamos para agrupar nomás columna y fila, no para insertar lo que subtotales inserta, que son sumas de los grupos que encuentra. Por eso es lo que es un tanto diferente la herramienta agrupar, desagrupar con la herramienta subtotal, porque le añade algo más nomás, ¿sí? Bueno, eso era para refrescar la memoria, hermano. Quiero que nos vayamos otra vez a la hoja donde estábamos usando nosotros, que era subtotales, y nos quedamos ahí un ratito para seguir trabajando. Bueno, acá entonces reconocemos que los botones 1, 2, 3 son la estructura de grupos. De hecho, eso vamos a entrar a jugar enseguida con esos botones, pero ahora lo que quiero que nos enfoquemos en el primer grupo, en el de Cintia. Cintia es el primer grupo de nombres que aparece en mi base de datos en la columna nombre, y cuando pasó de Cintia a César, él entonces ahí hizo la inserción de la fila vacía, le puso un rótulo, digamos, a la columna nombre y dice total Cintia, pero a la derecha, en la columna F y en la columna costo, insertó 2 funciones. Eso es lo que quiero que miremos, ¿sí? Quiero que vean que ahí están la función, en las 2 celdas, la función subtotales. La función subtotales hace una función que en este caso es la del código 9. ¿Qué es lo que es el código 9? Vamos a entrar un ratito en esa celda. Dale doble clic un rato, por favor. Ahí vemos la fórmula de la función subtotales. Vemos que hay un 9 ahí antes de un punto y coma. Quiero que te vaya un ratito a borrar ese 9, por favor, Enrique.
Al borrar el 9 vamos a ver una lista de códigos numéricos que Excel asocia a una función. Por lo que vemos, número 9 se asocia a la suma y si yo le cambiase ese 9 por otro número de la lista, lo que yo voy a estar viendo el resultado es de acuerdo a la función que yo dejé en el código numérico. En este caso, vamos a verle al 9 nomás, no hay problema. Era simplemente para mostrarle por qué hay una lista con un código numérico y es esa la lista que Excel usa, ¿sí? Bien, entonces lo que quiero corroborar también es que ese grupo de esa suma que está ahí, que es 1.121.000, quiero que seleccione un poco los elementos del grupo de Cintia, desde ¿cuánto es? G8 hasta G13, para verificar nomás que la sumatoria que me da esa función es 121.795, 1.121.795, y así sucesivamente cada grupo lo que hace es de forma automática solamente selecciona el grupo y suma ese grupo con el código 9. Pero así como tenemos esa función en la celda G14, en la celda F14 también él insertó. ¿Y por qué insertó? Porque yo le dije que inserte también en esa columna el subtotal. Pero cuando él inserta en lugares donde no hay número, entonces ese va a ser el resultado. Va a estar la función, pero no voy a ver, digamos, ninguna suma. Va a ser 0, 0, 0. Por eso quería nomás mostrarle que eso pasaría si es que yo selecciono, porque quiero seleccionar nomás. Entonces eso medio que no me da, no me dice nada. Era simplemente para mostrar qué información yo iba a estar viendo, ¿sí? Y esto hace en todos los grupos. Entonces, si yo me voy para abajo, dale nomás enter a ese y andate un ratito hacia abajo. Vamos a mirar los valores que están en los demás grupos. Vamos nomás abajo hasta llegar a la última fila de la base de datos. Yo voy a ver que después de Santiago, que es el último grupo, él insertó